Hace apenas unos momentos, Rusia acaba de atacar lo que ya se reporta que era una reunión secreta de altos mandos de la OTAN, precisamente en la ciudad ucraniana de Sumy. Y fíjense, no estamos hablando de un ataque rutinario, no estamos hablando de una ofensiva más en la guerra. Esto, amigos, de lo que ya estamos viendo aquí es un misil táctico que el Kremlin ha confirmado que impactó directamente sobre una reunión en la que estaban sentados oficiales de la Alianza del Atlántica, aunque, bueno, pues hasta ahora se dice que son altos mandos ucranianos, según la versión pública, según la versión oficial, pero todos sabemos que realmente los altos mandos ucranianos son en realidad altos mandos de la OTAN disfrazados de ucranianos. Y esto ocurre, pues justo ahora, para la muy buena o mala suerte de no sé quién, de la OTAN, de Reino Unido, vamos a hablar de eso, porque pasa justo en el mismo momento en el que curiosamente Donald Trump y Vladimir Putin están a nada de reunirse y ya están explorando pues la posibilidad de poner fin a esta guerra. Es una coincidencia que esto pase justo ahora, que en las narices de la frontera con Rusia altos mandos militares, presumiblemente del Atlántico, se hayan estado reuniendo para conspirar, a soplarle al fogón para que esta guerra no se acabe. Pues yo creo que coincidencias no hay en esto. Ahora vemos cómo mientras ya en estos momentos Donald Trump y Putin están intentando apagar el fuego, pues Reino Unido está arrojando gasolina sobre la sombra. ¿Por qué digo que Reino Unido? De eso vamos a hablar en unos momentos, justo con una nota que a mí me llamó mucho la atención, que no es una nota rusa. Esta nota que ustedes ven aquí es una nota precisamente de The Times, que conoce las entrañas del sistema británico y que está revelando información clasificada sobre cuál es el verdadero rol de la OTAN y de Reino Unido en estos momentos detrás de la guerra en Ucrania. Bueno, ¿cómo ocurre este ataque? Este ataque ya está confirmado, pasó el día de ayer y fue precisamente ya confirmado el lunes por la mañana por el mismo Ministerio de Defensa ruso. Se ha confirmado que 2 misiles Iskander-M impactaron en lo que el mismo Kremlin ya está describiendo en estos momentos como lo que era un puesto de mando de las fuerzas ucranianas que estaban ubicadas justo en el corazón de Sumy. Recordemos que Sumy fue esta ciudad desde donde se lanzó la ofensiva de la OTAN para entrar a territorio ruso, invadir suelo ruso en Kursk. Nada más que, pues en estos momentos Rusia ya tiene todas las alarmas prendidas sobre este punto caliente que es Sumy. Y Sumy ya está en el ojo del huracán porque pues se presume que este no era un puesto de mando, sino que ya era un cuartel operativo de la OTAN, según fuentes abiertas de inteligencia, y que estaban reuniéndose ahí justo en las narices de la frontera con Rusia, no solamente generales ucranianos, sino también occidentales. Estaríamos hablando de figuras claves de la OTAN que estarían coordinando estrategias dentro del territorio ucraniano con la excusa de entrenamiento, con la excusa que ustedes quieran, pero sin que se haya informado públicamente su presencia ahí. Y Rusia claramente lo sabía. Tan lo sabía que, miren, el resultado fue brutal. Les aguó la fiesta. Estamos hablando de más de 60 altos generales y comandantes, altos militares, eliminados en cuestión de segundos cuando un Iskander les caía sobre la cabeza. Es una cifra muy importante porque más allá de esto, de la nota, hay un mensaje muy grande aquí, y el mensaje es que Moscú ya está dispuesto a atacar directamente cualquier instalación donde haya decisiones conjuntas de la OTAN, sin importar que haya altos generales extranjeros ahí. Y eso lo está haciendo justo cuando Donald Trump y Vladimir Putin pues están en la fase más delicada precisamente de estas negociaciones para poner fin a la guerra. Pero al parecer no todos piensan igual. No todos quieren esta tregua que estarían a punto de pactar Putin y Trump. Ahora, imagínense lo que eso va a representar y lo que este ataque, si se llegara a confirmar que hay generales de la OTAN ahí que no nos lo van a decir, ¿verdad?,
ya fallecidos, pues esto va a tener un impacto, por supuesto, en Europa. La pregunta real aquí, amigos, es ¿quién tendría interés en sabotear estos acuerdos de paz? ¿Y por qué? Y esto me lleva a esta nota que estaba yo leyendo por la mañana, que me parece muy interesante, sobre todo de quien viene. De un medio europeo, estamos hablando de The Times, bueno, no le podemos decir europeo, digamos de Reino Unido, para no entrar en esa disputa de que si Reino Unido es parte de Europa o no. Un medio de Reino Unido, y bueno, pues entonces aquí estamos viendo cuál es el verdadero papel de Londres. Porque mientras el mundo mira a Washington, mientras el mundo ve los paseos de Moscú, pues hay un jugador que está operando en las sombras. Como decimos en México, hay alguien que le está soplando al fogón o meciendo la cuna a escondidas. Reino Unido. Que conste que no lo digo yo, lo dice The Times, lo dice un propio medio de ellos, con información privilegiada. Es un diario británico. The Times no es un pasquín de Rusia. Y acaba de revelar precisamente lo que ya sabíamos, ¿no? Tampoco es nada que no sospecháramos, pero con pruebas y fuentes. Échenle un ojito a este artículo porque lo que se revela ahí, amigos, realmente es impactante. Que Londres ha sido el verdadero cerebro de la guerra. Esto, claro que muchos van a decir, era Biden. Bueno, Biden ya no está. Y sin embargo hay una guerra que se aferra con uñas y dientes. Y uno se pregunta, ¿quién le está dando cuerda al juguete? Y ahora los ojos y los dedos apuntan a Reino Unido. Y si ustedes se fijan y comenzamos a armar las piezas del rompecabezas, algo tiene sentido de esa acusación o presunción que hace The Times. Porque antes de que comenzara toda esta guerra, ya había tropas británicas en Ucrania entrenando soldados. Todos comenzaron a hablar de la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Pero los medios occidentales no nos decían por qué estaban ahí. Y antes de que iniciara el conflicto, los medios cubrían la acumulación de tropas rusas, pero no la acumulación de tropas británicas en suelo ucraniano. Y cuando finalmente todo estalla, pues resulta que fueron los primeros en enviar los misiles antitanque NLAW, que se llaman NLAW. Y si ustedes barremos tantito para atrás, en el 2023, pues Reino Unido se convirtió en el primer país occidental, hay que recordar, en entregarle misiles de largo alcance a Zelensky, que fueron los Storm Shadow. Entonces, de alguna manera, Londres venía liderando esto. Pero lo más grave, amigos, no es el armamento que le han dado a Ucrania. Yo creo que lo más grave es el nivel de control que, según The Times, estaría teniendo en estos momentos Reino Unido. Este artículo dice que según el propio jefe del Estado Mayor británico, que es el almirante Tony Radakin, se habría reunido precisamente con Zelensky al menos 10 veces. 10 veces, amigos. Eso es más que cualquier otro líder militar occidental. Y que no solamente se reunieron ahí para darles consejos o una lanita, no. Lo que acusa The Times es que Radakin fue precisamente quien convence a la Casa Blanca de que había de seguir ayudando a Ucrania justo cuando Biden ya comenzaba a tener dudas. Y Radakin fue precisamente quien cruza la frontera en tren desde Polonia, vestido de civil, para pues, evitar que Estados Unidos abandonara la coalición. Y todo eso pasa mientras los medios británicos decían que Reino Unido simplemente apoyaba a Ucrania. Ahora lo que está diciendo The Times es que realmente Reino Unido dirige esta guerra. Literalmente. Le están poniendo nombre y el nombre es el nombre del secretario de Defensa británico, Ben Wallace, que es uno de los ejes de la contraofensiva ucraniana desde el 2023. Incluso no lo llamaron Zaporilla, lo llamaron Kiev. No lo llamaron como ningún héroe nacional, le pusieron Wallace, porque ese era su operativo. Porque esa guerra, amigos, en buena parte, pues es una guerra de ellos. Y ahora estamos viendo las consecuencias, porque mientras Estados Unidos y Rusia hoy están poniéndose de acuerdo para encontrar fin a este conflicto, Reino Unido está empujando
para que la guerra no se acabe. Y según The Times, no son acusaciones mías, ya ni siquiera lo están ocultando. En la última cumbre de Bruselas, si ustedes se acuerdan, y eso es algo que sí está confirmado, recuerden ustedes que John Halley, que es el nuevo secretario de Defensa británico, sale y confirma que estaba preparando una fuerza de aseguramiento para desplazarse en Ucrania, incluso si había un acuerdo de paz o no. Es decir, que independientemente de lo que Estados Unidos y Rusia acordaran, Reino Unido iba a seguir soplándole al fogón. Incluso si hubiera un acuerdo de paz. ¿Saben qué significa eso? Pues que ellos no quieren la paz. Y que estaban listos para hacer lo que hubiese que hacer para sabotear esas pláticas de paz. Y no para ahí la cosa, sino que justo este lunes, en paralelo a este ataque a altos generales que está confirmando Rusia que hizo en Sumy, pues Ucrania, fíjense ustedes, lanza una serie de ataques contra 8 plantas eléctricas en suelo ruso. 8 plantas eléctricas. ¿Saben por qué esa nota que ustedes están viendo ahí es tan importante? Porque precisamente como lo leen ustedes, Ucrania vuelve a violar el alto al fuego con ataques contra la infraestructura energética rusa. Rusia se había confirmado y había estado de acuerdo en no atacar infraestructura energética ucraniana porque le queda muy poca. Es decir, falta nada para que Ucrania se quede sin energía por completo y para que se apague en la oscuridad permanentemente. El acuerdo que logra de alguna manera Trump es que Rusia parara de atacar esa infraestructura civil crítica, a cambio de que Ucrania tampoco atacara a la rusa. La infraestructura rusa está de hecho está intacta. Mas, sin embargo, no se está respetando el acuerdo, por 8ª ocasión. En cambio, Ucrania pues necesita esa energía, pues no nada más para la guerra, también para hospitales, para industrias, para hogares. Entonces el objetivo era precisamente que ya se parara de atacar esa infraestructura en términos de una tregua. Y Ucrania, pues ahora, presuntamente con apoyo británico, decide romper ese acuerdo de facto. Y con eso se aleja la posibilidad de que se logre la paz. La pregunta, amigos, es ¿por qué? ¿Qué ganaría Kiev atacando instalaciones civiles rusas justo ahora? Hay que voltear a Londres, otra vez. Porque si Estados Unidos se retira, si Trump decide enfriar el conflicto, y eso ya se está viendo, en estos momentos Trump, por supuesto, es más aliado de Putin que de Europa, más aliado de Putin que de Ucrania, más aliado de Putin que de China, y entonces eso está estresando demasiado a Londres. Reino Unido se va a quedar solo, se va a quedar sin influencia, se va a quedar sin protagonismo y se van a quedar pues sin la capacidad de presionar a Moscú. Pero yo creo que lo peor es que se va a quedar con una Ucrania debilitada que tal vez, y yo creo que eso es lo que más le preocupa, que tal vez acepte el acuerdo de tierras raras de las que Reino Unido ya había querido echar mano. Litio, todo lo que tiene que ver con tierras raras. Litio, cobalto, níquel. Y encima que Rusia se quede con gran parte del territorio ucraniano. Y claro, para los halcones británicos, pues eso es inaceptable porque ellos quieren echar mano de esas tierras raras. Y ojo, porque esto no es algo que yo diga, ¿eh? Esto es una estrategia que no solamente reconoce implícitamente el mismo Times. Según The Times, hay un general muy en concreto que se llama es el general Hockenhull, que es el ex jefe de la inteligencia británica, que ya había anticipado precisamente en el 2021 que la guerra con Rusia era inevitable. Bueno, curiosamente desde entonces empezó a preparar el terreno. Fue él quien diseñó junto a Wallace el primer envío de armas antes de que reventara la guerra. Fue él quien precisamente tejió relaciones con los altos mandos ucranianos en el 2019. Y fue él quien en el 2020 pues le proporciona inteligencia militar para planear los ataques más peligrosos contra las líneas rusas. Y ahora también se le está acusando de ser él quien está detrás del ataque a la infraestructura energética rusa para sabotear este acuerdo de paz. Entonces, cuando Rusia bombardea una reunión de mandos de la OTAN en Sumy, hay que entender esto, amigos. No lo hace
porque esté desesperada. Lo hace porque justo en sus narices, en sus fronteras, desde donde la última vez lo invadió la OTAN, que fue Sumy a Kursk, pues hoy se vuelven a juntar. Y lo hace porque ve que la OTAN sigue operando dentro de Ucrania. Para ellos, las pláticas que tenga con Donald Trump les son indiferentes. Y Ucrania, pues no parece estar dispuesto a cumplir una tregua. Parece estar más Zelensky dispuesto a seguir siendo el títere de los asusadores de la guerra que lograr un acuerdo de paz. Y lo hace porque entiende que Reino Unido, pues es quien le puede facilitar más dinero. Y en esa lógica, pues este ataque que vimos, estos misilazos que vimos hace unas horas a los altos mandos, dicen ucranianos, pero entiéndase occidentales, pues es un mensaje del Kremlin y es un mensaje muy poderoso, muy fuerte. La pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Y qué pasa si uno de esos ataques precisamente dan el blanco y muere un alto general británico? La última vez, ya hablábamos y les decía yo hace un rato de cómo este alto mando general británico cruza en tren desde Polonia vestido de civil la frontera y se interna en Ucrania para lanzar este apoyo y aparece de la nada en Kiev. ¿Quién nos dice que estos generales británicos no estaban en Sumy? ¿Qué pasa si se filtra una imagen de una sala de mando con banderas de la OTAN? ¿O con generales de Londres? ¿Qué pasa si el Kremlin decide revelar videos, coordenadas, pruebas de que era Reino Unido quien estaba operando en el terreno? Podemos pensar que son especulaciones, pero este artículo de The Times, amigos, nos hace cuestionarnos que solo hace falta un pretexto para una intervención formal y el plato ya estaría servido. No por parte de Rusia, por parte de la OTAN. Porque con eso ya podrían decir que ellos fueron atacados directamente. Aunque hayan estado operando en secreto en Ucrania, más allá de los diálogos que se están realizando para la paz en estos momentos. Y eso nos pondría, amigos, justo al borde de una guerra abierta entre bloques. Una guerra que nadie quiere, salvo tal vez Londres. ¿Por qué? No lo sé. Díganmelo ustedes en los comentarios. ¿Qué gana Reino Unido con todo esto? Si las acusaciones de The Times son ciertas. ¿Por qué siguen presionando para que Ucrania pues no cese con esta guerra? ¿Por qué Londres seguiría apostando para que esta guerra dure más mientras ya Alemania se quiere desafanar, mientras Francia está proponiendo puentes con Estados Unidos y mientras parece que muchos países europeos dicen yo ya no le meto un euro a esto? Londres está en guerra no solamente sobre Ucrania. Londres hoy podría estar en una guerra sobre su rol precisamente en el mundo post-Brexit. Y eso es lo que hay que entender precisamente. Después de la caída del Brexit, esto se trata de demostrar que siguen siendo un jugador geopolítico relevante, que pueden de alguna manera liderar a Europa cuando Washington parece alejarse más y que pueden llenar el vacío que Estados Unidos estaría dejando en la OTAN. Díganme ustedes en el chat qué piensan acerca de esto y si creen realmente que nos llegaremos a enterar sobre la identidad de estos altos mandos que estaban reunidos en Sumy. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.